Inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Anoche tuve acceso, buenos días a todos, a la edición de Vistazo mes de agosto. Entiendo que primera quincena. La segunda no, segunda tiene toda la razón. Para terminar agosto, el número que entra en circulación. Sin costo esta promoción, entra en circulación. Y había llegado ya hasta Supermaxi. Yo me volé anoche a buscar la revista, pero ahí alguien se opuso. Dijo que no, que habían decretado en Supermaxi exhibir en los anaqueles el día de hoy muy temprano. Pero ayer no me quisieron vender. Increíble. Estas son las cosas, unos rasgos singulares que tenemos los ecuatorianos, ¿no? Pero así somos. Bueno, yo pues rápidamente me introduje en el internet y logramos rescatar estos artículos que nos pareció significativos. La tarea sigue pendiente, decía una columna a manera de editorial de El Magazine. Esto me parece importante para ustedes antes de que arriben con nuestro beneplácito nuestros queridos invitados de esta mañana, el señor periodista Martín Pallares de Cuatro Pelagatos y el señor doctor Diego Delgado, un representante de la intelectualidad azuaya, cuencana, de CEPA. Ellos van a dar una lectura al contenido de los chats delatores del caso Sobornos 2012-2016. Y pues estaremos en franca coincidencia todo el mundo de que los chats están en absoluta moda. Están primando en las principales reportes, imágenes, editoriales e informaciones de todo medio audiovisual e impreso. Dice, por ejemplo, la revista Vistazo, que saldrá a circulación ya mismo, la destitución de 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana por parte de la Asamblea Nacional detiene las pretensiones ilegales de trastornar lo actuado por el Consejo de Participación Transitorio para beneficiar al movimiento de Rafael Correa. Sin embargo, no resuelve el problema de mantener un organismo cuya esencia es ajena a la democracia. El mal no está en sus miembros ni en la forma de seleccionarlos, sino que 7 personas que pueden ser fácilmente cooptadas tengan en sus manos el control del Estado y además faciliten la adopción de prácticas antidemocráticas. Sigue el artículo La tarea pendiente
La destitución era una tormenta política anunciada desde la campaña. Los miembros del Consejo de Participación, hoy destituidos, infringieron la ley desde que fueron candidatos. Carlos Tuárez usó su collarín religioso para promocionarse y el expresidente Rafael Correa en repetidas ocasiones hizo campaña a favor de Victoria Di Cintonio y de Walter Gómez. Debieron haber sido destituidos por el Consejo Nacional Electoral, institución que no hizo cumplir la ley. Lo que vino después fue una especie de sainete que dejó en evidencia otra vez la amenaza que representa para una sociedad democrática este engendro autoritario. Así lo califica Vistazo. Por principio, la participación ciudadana no puede ser canalizada a través del Estado. Los ciudadanos necesitan agregar sus intereses a través de organizaciones de la sociedad civil, demandarlos al Estado y no ser silenciados por éste. ¿O acaso hubo alguna investigación importante de la corrupción y despilfarro por parte del Consejo de Participación durante la pasada administración del gobierno? Se pregunta el editorial. El Consejo además duplica funciones que corresponden a otros organismos, investigar a la Fiscalía, auditar los recursos públicos de la Contraloría y la joya de la corona, el nombramiento de las autoridades de control al Parlamento, donde están representados las fuerzas políticas a través de una elección. De ahí que es urgente la reforma para que desaparezca la institución. Señores oyentes, o que por ningún concepto tenga potestad de nominar autoridad de control. Sin embargo, para que no subsistan vicios, la nominación de estas autoridades necesita de procesos de selección técnicos, vedurías e impugnaciones. La tarea sigue pendiente si no hay arreglo permanente en el futuro, pues volveremos a sufrir sus nefastas consecuencias. Es decir que, bien lo dice Vistazo, la tarea sigue pendiente. Y como anota Carlitos Rojas, las cuentas que Correa no logra cuadrar están también descritas escritas este jueves 22 de agosto del 19. Recordándonos que cuando fue presidente Rafael Correa, amenazó con renunciar a su cargo no menos de 14 veces. Y mientras impulsaba con su mayoría legislativa el proyecto de reelección indefinida, repitió otras tantas que no le interesaba eternizarse en el poder. Estas creo que dijo 40 veces, si no son más. Bueno, Pamela Aguirre, hoy acusada de recibir aportes ilegales, movió montañas para destruir el paréntesis, a fin de que el desgaste y los problemas fiscales no le jugaran una mala pasada electoral en 2017, dice Rojas. Escribe Rojas, Correa confió en que Lenín Moreno le guardaría el puesto, pero el encargo se volvió traición. Escribe Carlos Rojas, ahora se hilvana el relato del retorno inevitable. ¿Cabe creerle? La leyenda se pinta en las paredes y en la tele. El expresidente usa a uno de los periodistas más obsecuentes para insistir que en Ecuador ocurrirá lo de Argentina. El famoso regreso del progresismo. ¿Usted llamaría progresismo a la vuelta del correato? Sin embargo, tal y como están las cosas,
Es arriesgado para Correa, dice Carlos Rojas, con orden de localización y captura, inmolarse como Jorge Glass, con casi 2 años en arrestos y sin que en calles calientes a su favor las cosas se determinen. ¿Quién las podrá determinar? Si no la colectividad, ¿quiénes? Bueno, esto como una especie de palanqueo a que tengan la bondad, señoras y señores, de escucharnos en el tema de los chats. El tema de los chats que están tan de moda, como decía anteriormente, nuestro invitado, que ya mismo llega, Martín Pallares, dice que todo cuanto tenía relación con la recaudación de fondos y su manejo para las campañas electorales de Alianza País, al menos entre los años 11 y 12, tenía un jefe máximo e indiscutible. Alguien que lo sabía y lo resolvía absolutamente todo. Ese personaje, el expresidente Rafael Correa. Ese personaje es el expresidente Rafael Correa. Así se concluye, luego de examinar, doctor Diego Delgado, mis consideraciones para usted, mi cordial bienvenida. Así se concluye, luego de examinar los cientos de páginas de los reportes que el asistente personal de Correa, la señora Pamela Martínez, elaboraba meticulosamente en sus hojas de Excel que servían para que su superior estuviera al tanto de todo lo que ocurría alrededor suyo en el alto gobierno. Actualmente, Martínez está detenida en un centro de seguridad junto a su ayudante Laura Terán por estar involucradas en la investigación que hace la Fiscalía del caso conocido como Arroz Verde, relacionado con aportes irregulares de empresarios contratistas del Estado a la campaña electoral de Alianza País en el 2013. Este es un escrito de Martín Pallares que nos distingue con su compañía luego de capear un tráfico muy significativo desde buena parte de la ciudad. Dice que viene caminando, Martín. Sí, complicado, ¿no? El tráfico. Y uno que no sabe qué hacerse con semejante paquete que le acaban de entregar. Porque la pobre ciudad es un paquete que lo vamos a analizar ya mismo con César Arias, con Lolo Echeverría y con el exalcalde Paco Moncayo. ¿Cuál es la agenda urgente que requiere la ciudad de Quito? La urbe más querida por todos los ecuatorianos. Qué descuidada está, impresionante. Ha quedado en condición de parroquia maltratada. Vayan ustedes a ver, hay que hacer una severa reconstrucción de todas las calles de la urbe. Es afeada por la dejadez de alguien que se ocupó naturalmente con alma, vida y sombrero de el metro, ¿no? ¿Qué digo? Sí, del metro. Bueno, muchas gracias a Martín. ¿Y qué hay de chats? Bueno, estamos llenos de chats. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Diego. Es un gusto estar aquí con ustedes. Sí, hemos llegado a un momento de la historia en donde se pueden conocer, gracias a la tecnología, se pueden conocer las comunicaciones entre los protagonistas de las historias que nos ocupan, ¿no? La existencia de estos aparatos, de estos teléfonos, que dejan rastros, dejan huellas, ayudan mucho a hacer varias cosas. Seguramente a las organizaciones delincuenciales también les ayuda muchísimo a comunicarse. Sin embargo, también nos permiten registrar
cosas. Entonces ahora estamos en una coyuntura donde los chats entre distintos actores del poder están a la vista, ¿no? Tenemos los chats de Alexis Mera con Correa, de Alexis Mera con Glass. También han salido los chats de Olavini. Se convierte como el salvavidas de Correa y de todos en algunas ocasiones. Bueno, todo lo que yo he leído, por lo menos. Por el tono que yo he visto en estas conversaciones, en estos diálogos, me da impresión de que Alexis Mera es el hombre que más confianza tiene, que más confianza se tienen mutuamente, ¿no? Incluso uno ve que Mera se toma ciertas licencias con Correa que dudo que otros de sus colaboradores se hubieran tomado, ¿no? La forma de hablarse, las cosas que se dicen. A veces uno ve esos diálogos y lo hace quedar incluso como ignorante a Correa, ¿no? Y la mala suerte le persiguió siempre al ex vicepresidente Diego Delgado. ¿Cree usted? A ver. Que Jorge Glass tuvo o fue desafortunado en manejarse en estos episodios que estamos descubriendo a través de la metodología de los chats. Buenos días. Buenos Diego. días. Primero, Bienvenido. permítame agradecer la invitación, saludar comedida y respetuosamente a usted y a Martín. Es un privilegio, sin duda, gracias. poder tener esta posibilidad. Un saludo respetuoso igualmente y comedido al pueblo de Quito y al pueblo ecuatoriano que escucha esta emisora. Bueno, hay una frase de la Biblia que dice que los más grandes secretos un día se vocearán en las terrazas, usted se ha de acordar. Y creo que se está cumpliendo eso en gran medida. Pero a mi modo de ver, no creo yo de que ha habido mala suerte para Glass. Ha habido una enorme protección para Jorge Glass. Lo que ha habido es protección, a mi modo de ver, mejor para el presidente Rafael Correa, para el propio Alexis Mera y para gran parte de la plana mayor, de lo que hay que decirlo con precisión. No puede llamarse socialismo del siglo XXI, sino el fascismo del siglo XXI, por los métodos de la propaganda que son de Joseph Goebbels, los métodos punitivos que son de Henry Himmler, el atemorizamiento social, los procedimientos jurídicos del famoso jurista del nazismo, que es justamente Carl Schmitt. Es decir, podemos demostrarlo eso ahora. ¿Qué es lo que va a salir y por qué creemos que hay mucha suerte para el propio Rafael Correa? Mire, yo creo que hay algunas cosas que no pueden dejar de decirse o que no se han dicho hasta ahora. ¿Quién era el abogado de la Odebrecht? El abogado de la Odebrecht era Carlos Pareja Cordero, Capaco. Y recuerde que lo hicieron huir al Perú y le quitaron la computadora y después le mandaron presa a la secretaria por 17 años de prisión. ¿Por qué se fue a sentar en Lima? Porque tenía miedo, pues, porque él era una persona que no lo podían controlar. Pero hay una cosa que la gente tiene que recordar. En el diario El Universo del martes 11 de mayo del 2010, en la página 2, hay una entrevista que le hacen a la señora Tamara Navas, que era ella miembro del Consejo Consultivo de la Radio y la Televisión Pública. Era la encargada de llevar adelante y coordinar de la propaganda de varios grupos, de Navas y Navas, Navas y Asociados, Provoca, etcétera, Anonimato y otras empresas que ella controlaba. Y ella dice algo que, a mi modo de ver, ha pasado desapercibido para mucha gente. Ella dice que la persona que se acercó para coordinar la publicidad de la campaña electoral del año 2006 fue justamente el abogado de Odebrecht, que es Carlos Pareja Cordero. Pero Carlos Pareja Cordero, quiero recordar, él es el secretario del ingeniero León Febres Cordero. Fue incluso el padrino del segundo matrimonio con la señora María Cruz Mazú. Es decir, aquí hay un hecho que no puede pasar desapercibido. La campaña electoral del presidente Correa en el año 1986 se la hizo precisamente de la mano del secretario del ingeniero León Febres Cordero. Y él es el que prácticamente coordinaba lo que es la publicidad de la campaña de Rafael Correa. Primero. Segundo, no es pues ninguna casualidad que la plana mayor del fascismo del siglo XXI del gobierno de Correa estaba con Alexis Mera Giler. Si él era el brazo derecho, el principal asesor en materia no solo jurídica del municipio de Guayaquil, cuando era el alcalde de Guayaquil, el ingeniero León Febres Cordero.
Recordemos que el jefe de publicidad y las campañas electorales, justamente del Partido Social Cristiano, era Vinicio Alvarado. La plana mayor que dirigía el Ecuador en los últimos años hay que establecer en esta tríada. Primero. Segundo, hay un aspecto que me parece extremadamente importante en torno al caso específico de estos caballeros. ¿Cuáles son? Mire, me parece que ha tenido mucha suerte porque ha habido, sin duda, una organización que no puede llamarse asociación ilícita. Aquí ha habido prácticamente otras circunstancias jurídicas que no han sido adecuadamente señaladas. Es lo que determina en el Código Orgánico Integral Penal el artículo 369 de un código que lo hizo además el propio Rafael Correa, luego de consultar incluso en los Estados Unidos su texto. Yo tengo aquí la documentación para demostrarle lo que le estoy señalando. Mire usted el artículo 369 que habla justamente de la delincuencia organizada. Ese es el delito que realmente deberían haberle aplicado desde el inicio, no solo al señor Glass, sino al propio Rafael Correa. Dice: la persona que mediante acuerdo o concertación forme un grupo estructurado de 2 o más personas que en forma permanente o reiterada financien de cualquier forma, ejerzan el mando o dirección o planifiquen las actividades de una organización delictiva con el propósito de cometer uno o más delitos sancionados con pena privativa de libertad de más de 5 años y que tengan como objetivo final la obtención de beneficios económicos u otros de orden material, será sancionada con pena privativa de libertad de 7 a 10 años. Él mismo se condenó entonces. A ver. Yo soy el artículo, dice. No, es que él tuvo 2 artículos con los que pensaba salvarse y que puso aquí. A ver, el uno es el artículo 609, que establece que el único que puede iniciar una acción de carácter penal es el fiscal. Y el fiscal controlado no pasa nada. Mire, Galo Chiriboga, fiscal, pariente y abogado de él, y que debería también responder jurídicamente por varias cosas, si hay tiempo podríamos comentar. 2, el caso de Carlos Vaca, que era el asesor de él. Artículo 609 dice: necesidad de la acusación. Asesor de Correa, ¿no? Sí. El juicio es la etapa principal del proceso, punto. Se sustancia sobre la base de la acusación fiscal. Si no hay acusación fiscal, no hay juicio. No es que Correa, como él dice, que supuestamente nada me han demostrado, es que nada le han acusado. Primera cosa. Y segundo, el otro gran problema es que había otro artículo, el 581, que en el numeral 3 establecía otro retén, otro freno para que no le puedan enjuiciar a él. El artículo 581 determina que debe haber el informe de la Contraloría, que lo manejaba Carlos Polit. Y encima de eso tenía la Corte, que asaltaron mediante un proceso electoral fraudulento, como casi todas las elecciones han hecho desde el año 2009. Recuerde que en la consulta del 7 de mayo del 2011 hubo 1.229.330 votantes fantasmas. ¿Qué escenarios te traen en asociación de ideas, Martín? Lo que dice Diego Delgado. Bueno, yo coincido plenamente, ¿no? Yo creo que durante esos 10 años, desde el inicio de esos 10 años, se organizó un sistema que yo lo llamo cleptocrático y autoritario. Un sistema en el que ¿Tú crees que fue muy creativo? Yo creo que todo fue montado de esa forma, ¿no? Los ejes eran la concentración del poder y la impunidad. Diego acaba de traer a colación 2 artículos que son clarísimos. ¿Cómo la impunidad si él se describe en ese artículo? No, pero la impunidad no podían acusarle de nada. Estaba todo hecho. Hasta ahora está bloqueado. Estaba todo hecho para que reúna todas esas características. Obviamente, para que no puedan ser alcanzados por la justicia, por la ley. Entonces, había la traba de la Fiscalía y la traba de la Contraloría. Si es que al Contralor y al fiscal se los elegía a través de mecanismos absolutamente amañados y diseñados para que sean hechos por el propio gobierno y presidente, entonces era evidente que la impunidad estaba garantizada. Por eso yo llamo que eso fue un sistema cleptocrático autoritario que se consolidó sobre esos dos ejes. Emitían sentencias también, de alguna manera, estos
estos formatos, digamos, que anticipaban cómo debían hacer el seguimiento de un gobierno cleptómano? Mire, yo creo que aquí hay algo que vale la pena señalar. A mí me parece que la famosa fiscalización o análisis de las actividades de la función judicial, ahora mismo, respetando profundamente los antecedentes y la trayectoria de los delegados de esta comisión, tiene dos aspectos que son extremadamente llamativos. Primero, ¿por qué la investigación parte del mes de diciembre del 2014? Cuando, por ejemplo, el caso del 30S, que tuvo 510 detenidos, 298 con acciones concretas y 222 presos, que tuvo 69 fiscales, que tuvo 116 jueces que dieron sentencia, ¿cómo es posible que eso no pueda ser motivo de análisis de una evaluación de la justicia? No es motivo de evaluación, por ejemplo, cosas que han pasado en los últimos años, como desde el caso del Universo, en la que ordenan 40 años por un artículo de opinión de Emilio Palacio, después de demandar 80 millones. El caso de la persecución a Fernando Villavicencio, a Clever Jiménez, el caso de Carlos Figueroa, lo que significó adicionalmente las sentencias en contra de Juan Carlos Calderón, contra Cristian Zurita, el juzgamiento por terrorismo con la sentencia de 12 años para una maestra que no rompió una tiza, que es el caso de Mary Zamora. Entonces, primera cosa que llama la atención, ¿por qué solamente se va a juzgar desde diciembre del 2014? Segunda reflexión, a mí me parece, digamos, no el mejor procedimiento el utilizar el sorteo de 3 sentencias que por año haya dado cada uno de los jueces. ¿Por qué razón? ¿Por qué no se permite que los interesados, los ciudadanos o los abogados sean los que hagan las denuncias? ¿Quiénes son los que tienen en sus manos las denuncias para demostrar las graves irregularidades que eventualmente podrían cometerse? No estamos diciendo que todos merecen irse a la casa en términos de lo que la justicia determine, no nos anticipemos, pero me parece que estas son dos equivocaciones o dos limitaciones que no permiten una mejor evaluación. Tercero, mire usted, yo creo que hay cosas que tienen que ser dichas aquí en lo que está pasando en este momento. Sí. ¿Cómo es posible que el único juicio que esté funcionando hasta el momento es el juicio porque ha habido un préstamo de $100,000, que es el caso Soborno 2012-2016? Sí. Mire, primero, ¿existe el delito de soborno en el COIP o existe el delito de cohecho? ¿Por qué se llama soborno? A mí me parece que están abriendo la puerta para que no exista el mejor procedimiento, porque van a decir el soborno no está en el Código Orgánico Integral Penal, lo que sí está es el cohecho. Segundo, ¿por qué le llaman 2012-2016? Cuando debería tranquilamente no tener límite hasta el 2017, 2018, 2019, o es que tienen recelo de que al incluir al 2017 entren también cuentas de las elecciones presidenciales y de las asambleístas del año 2017. Hay otro hecho que igualmente me parece importante. Mire usted, el artículo 410 del Código Orgánico Integral Penal es muy claro al determinar que para seguir acciones de carácter legal no hace falta la denuncia formal. No, señor. Artículo 410, inciso segundo. El ejercicio público de la acción corresponde a la Fiscalía sin necesidad de denuncia previa. Sin necesidad de denuncia previa. Permítame darle algunos ejemplos. Mire, todo lo que tengo aquí ha salido por medios de comunicación. Por ejemplo, aquí está la información de que se gastó 1.507 millones en lo que... Ha salido por medios de comunicación. Sí, señor. Y bien hace usted en relevar esto, porque ayer justamente el defensor de la señorita Laura Terán, exactamente, el doctor Luis Muñoz, él está a cargo de ese oficio defensivo. Nos decía ayer aquí, Luis Muñoz, que realmente el manejo de la función judicial estaba en manos de ganadores de concursos dolosos, que los dirigía en términos casi personales el mismísimo Rafael Correa, en consultas directas naturalmente con Mera. Mera era el consultor de todo el mundo. Aquí, por ejemplo, los acertos de Luis Muñoz. Créame
que a mí me ha dado tanto dolor ver cómo en la función judicial, algunos, pocos, gracias a Dios, viejos servidores judiciales, y muchos de los que entraron con Correa eran parte de este entramado, a través de los concursos dolosos. ¿Y siguen ahí? Perdón. Claro, el expresidente de la Corte Constitucional, doctor Pazmiño, pide un listado de personas que tienen que ser nombradas jueces. Y efectivamente, o en forma coincidencial, los que él pide son nombrados en su alta mayoría. Esto dice en uno de los mails, el doctor Patricio Pazmiño ha pedido que se nombre a tal cual y pascual. Y nosotros comenzamos a ver en el sistema de la función judicial, algunos siguen ahí y a otros les acaban de nombrar recién. El doctor Gutenberg hace lo suyo y un montón de abogados allegados al gobierno de Correa como defensor piden cargos a través de esta oficina alterna de la presidencia y se termina coincidiendo con los casos. Compañero Pallares, realmente Correa los nombró. ¿Por qué Diana Salazar no hace un empeño en retirarlos de circulación o algo por el estilo? Es la acusación que como que predomina. La mayor parte de la gente dice injustamente porque ella ha hecho lo que más puede. No puede hacer lo que ya no puede hacer. ¿Por qué no puede hacer en calidad de fiscal? No tiene, según ustedes, lectores y entendidos en la materia judicial, investigadores, como el caso de los 4 Pelagatos y de usted, señor doctor Diego Delgado. El bosquejo, el esquema, se le diseñó a tal punto que nadie pueda, destruir los lineamientos de organización judicial que debían predominar en los años que ellos iban a estar al frente del Estado ecuatoriano. No sé, Martín. Yo quisiera saberlo, Gonzalo. Yo no puedo. Pero los tinglados los formulaba ¿quién? Bueno, obviamente todas las instituciones. ¿El fueron... creativo era Correa o Mera? Bueno, yo creo que el gran inspirador era Correa y el operativo, el operador político y administrativo era Mera, obviamente. Ahora, claro, después de 10 años se crea un aparato que yo supongo que es muy difícil de irlo desarticulando poco a poco. En verdad, y coincido, llama la atención de que todavía existan estos vestigios. Ahora, ¿por qué no se los remueve? Si se los puede hacer, es una muy buena pregunta. Yo no tengo las respuestas. Yo no sé. ¿Usted tiene la respuesta, Diego? Mire, seré muy claro. Yo creo que deberían aplicar 2 normas que no lo están haciendo. La una es el artículo 42, numeral primero, literal B. Y el otro es el artículo 23, inciso segundo del Código Orgánico Integral Penal. Mire, cosas como las siguientes. Artículo 42, numeral 1, literal B. Autores. ¿Quiénes son autores de un delito en este país? Dice, responderán como autoras las personas que incurran en alguna de las siguientes modalidades. Autoría directa, literal B. Quienes no impidan o procuren impedir que se evite su ejecución teniendo el deber jurídico de hacerlo. No solo que ellos no impedían que se cometa un delito, sino que eran los promotores, lo que aquí dice justamente Martín, eran los brazos ejecutores y ellos eran los que estaban haciendo los hechos que deberían ser motivo de juzgamiento penal posterior. Artículo 23, inciso segundo, dice no impedir un acontecimiento. Cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo, equivale a ocasionarlo. Y no solamente estas 2 normas, yo quiero recordar algo que el pueblo ecuatoriano se debe hacer memoria. Cuando se llevaba a concurso, el economista Correa con meses de anticipación ya anunciaba que iba a ganar por los 8 costados. Iba a ganar por los 8 costados justamente Galo Chiriboga cuando estaba de embajador en Madrid. Él ya sabía que ganaba por los 8 costados, que iba a tener qué puntaje, 100 sobre 100. Y el propio Contralor General, Carlos Polifagioni, le quedaban con 20, 30, 40 puntos para el siguiente concurso. Perdóneme, si todo era un montaje, todo era una cuestión de carácter teatral. Por ejemplo, miren... A él le calificaron con 110 sobre 100, pues recuerden. Perdóneme, hay una cosa adicional. El gran argumento que a nivel mundial dice Correa es, miren, le están enjuiciando con un código que ya no está vigente, el Código Penal anterior, al señor Jorge Glass, que es un perseguido.
Pero ¿cómo no puede haber alguien del gobierno que tiene a nombre de la República la posibilidad de aclarar y decir, vea señor, si quiere le podemos juzgar con el nuevo código, pero recuerde usted lo siguiente, porque cuando el ingeniero Febres Cordero era presidente aspiraba a poner 25 años de prisión subiendo de 16 a 25. ¿Qué dice el COIP ahora? Lo que pasa es que ellos nunca pensaron que iban a perder el control. Acumulación de penas. La acumulación de penas privativas de libertad procede hasta un máximo de 40 años. Este es el código que quieren que les apliquen. Otra cosa, el artículo 70, numeral 15, establece, por ejemplo, multas de hasta ¿cuánto? 1.500 salarios básicos unificados. Entonces, ¿de qué se quejan? Si les están aplicando mejor las condiciones mucho más favorables, les están aplicando además un delito que no es el que corresponde. Sí. Además, yo creo que hay un error terrible en lo que es la concepción de las investigaciones de este famoso proyecto Investigación Soborno. ¿Cuáles son? Mire, no es el problema de la cantidad de plata que dieron para la campaña, sino los contratos que recibieron los que dieron la plata. Mire, hay un medio de comunicación muy acucioso aquí, ahora en el país, o ha tenido últimamente una mayor prolijidad, el diario La Hora. Mire usted, en edición del viernes 10 de mayo del 2019, saca una publicación sobre los contratos que recibieron las empresas del famoso arroz verde número 1. Y mire usted las cantidades de dinero que reciben. Reciben 3.196 millones de dólares en contratos luego de haber aportado 11.7. Como decían en la colonia, ponen aguja y se llevan la reja del arado. Miren, la compañía SK Engineering Construction de Corea del Sur recibió 718 millones de dólares en contratos. Fopeca de Ecuador, 682 millones. La empresa Odebrecht de Brasil recibió 625 millones de dólares. La Sinohydro Corporation Limited de la China, 457 millones. China International Water Electric Corporation de la China, 356 millones de dólares. Telconet, que yo no sé por qué no le quieren enjuiciar al señor Topic. ¿Qué pasa? El señor Topic aparece como dueño del cable submarino, que yo he preguntado con ingenieros. Es que se me hacen hablar, digo, nombres actuales, ha de decir. Yo tengo incluso otro recelo. ¿Quiénes son los que nombraron las autoridades del Consejo de la Judicatura, Fiscalía y más cosas? Pregunto. ¿No está allí el señor doctor Javier Zavala? Pregunto. ¿No es el doctor Jorge Zavala Vaquerizo o Jorge Zavala Egas, hermano de Javier Zavala? Sí. ¿No es él acaso el abogado de Topic? ¿O es que tienen listo el relevo de la doctora Salazar, al extremo que incluso ya le dejaron nominando al doctor Toainda? No nos anuncia aquello. ¿Ah? ¡Qué barbaridad! Perdóneme, yo estoy diciendo cosas que son ciertas. Sí. Y lo puedo demostrar las cosas como le digo. Sí. Además, hay otra cosa adicional. ¿Cómo es que Telconet de Ecuador, propiedad aparente de Tomislav Topic, sí oyeron, estimados amigos oyentes, y que recibió, óigame, 196 millones de dólares? Es decir, no es el problema cuánto dio para la campaña. ¿Cuánto le dieron a las compañías que estaban invirtiendo en la campaña? ¿Por qué se llama además soborno? ¿No es cohecho? Pregunto. Adicionalmente, otra cosa adicional. ¿Por qué no quieren investigar el resto? El arroz verde número 2 demuestra que para la campaña del 2017, para la presidencia de la República, aportó $1,5 millones de dólares la Senaín. Aportó $800,000 el prefecto de Manabí, $350,000 el prefecto de Los Ríos, 350,000 se cogieron del dinero de los damnificados de Manabí. Señores, eso no es delito. ¿Eso no es acaso peculado? Pregunto. ¿Por qué no se mueve la justicia en ese nivel? ¿Hay limitaciones? ¿Hay topes? ¿Hay aspectos que no deben ser investigados? ¿O hay temores por lo que acabo de escuchar? Pero perdóneme un ratito, yo quisiera preguntar, ¿cómo es que Hidalgo recibió 98 millones? Y ayer, y varias veces he escuchado aquí en la programación de la Radio Democracia, el nexo con el ministro de Obras Públicas actual, el caso de Semaica, 63 millones de dólares en contratos.
¿Por qué no se determina no solamente quiénes aportaron, sino qué contrato recibieron, pues? Allí está el quid del asunto. No es decir, mire, de acuerdo a la información que están aquí en los chats, le han dado tanto y tanto. No, señor. ¿Cuánto recibieron en los contratos? ¿Dónde está la investigación de la Contraloría General que debe haber? ¿Dónde están las actividades que debe hacer la propia Fiscalía? El encargo que formulaban tanto el expresidente como el ex vicepresidente de la República a Alexis Mera, abogado del Estado en esos momentos, se ve claramente que todo consultaba Jorge Glass a Mera, todo consultaba Rafael Correa a Mera. Y la tratativa de compadres y todo lo demás, eso es lo de menos. Por ejemplo, el 4 de agosto del 2017, Glass le preguntaba a Alexis Mera, compa, ¿cómo ves todo? Alexis Mera, no creo que se complique lo penal. Glass, ojalá. Presionan a todos, como a manera de pregunta Glass. En la lista de 5 que dice Eduardo Mangas que van a apresar, ¿estarías tú? Alexis Mera le responde, me imagino que iríamos juntos a la cárcel. Alexis Mera, después de una llamada, no creo que haya dicho eso. En todo caso, él no puede intervenir en fiscalía. El tono de voz, la consulta era un verdadero confesor jurídico, naturalmente, pero también de táctica política y de ocultamiento de datos, de médico al señalar si era peligroso, si estaba en terrenos complicados o si realmente estaban pasando el tiempo, si no había otros datos que le pongan en peligro esto de Glass. El entonces presidente le decía, seguramente Mera recibió la pregunta de Correa, que le consultó sobre el campo Singue. Hola, le dice al presidente Mera. Hola, presidente. Ni siquiera así. Hola. Estudié lo del campo Singue. El que está peor es Wilson Pastor, exministro de Recursos No Renovables. Habrían otras cosas graves, pero mañana escucho a José Luis Icaza, exfuncionario del sector petrolero. Lo de Jorge, lo de Jorge Glass, me parece menos grave. Llámame si te interesa la información. Correa le consultó sobre la gravedad de la situación, no obstante, le advierte que no le quiere enviar correos electrónicos por temor a hackeos. Mira, no te quiero mandar mail por los hackeos que existen. Lo más grave es que en todos se beneficia la hija de Wilson. El 16 de septiembre del 2017, la mayor preocupación de Correa y Mera era el proceso por asociación ilícita del caso de Brecht contra el ex vicepresidente Jorge Glass y por el cual actualmente cumple una pena de 6 años en la cárcel de Cotopaxi. Mera, dicen que ahora sí hay pruebas contra Jorge. Creo que va a terminar. Mera dice, Jorge sostiene que los mensajes electrónicos fueron forjados. Difícil de creer. Correa le dice, no es verdad. Lo de las pruebas contra Jorge no existen. Incluso el tipo de deportes de TV satelital dice que él es el XX2. No sé a quién refieren. En septiembre del 2017, ambos intercambian mensajes relacionados al presidente Lenín Moreno. Y aquí resulta interesante esto. Correa, Alexis, ¿te acuerdas que alguna vez se detectaron 14 millones en Panamá de un empresario cercano a LM?
¿Qué pasó? Mira, estoy pensando. Correa. ¿Era Macías o Conto? Mira, era Macías. Ya te cuento detalles que estoy manejando. En un reportaje del portal La Fuente, titulado El laberinto offshore del círculo presidencial, se revelaron supuestos nexos del presidente Moreno con empresas offshore constituidas por Edwin Moreno Garcés, Conto Patiño Martínez, Javier Macías Carminiani y María Auxiliadora Patiño. Durante una entrevista este 21 de agosto del 19, en la Radio Majestad, el expresidente admitió la veracidad de estos chats. Sí, ¿y cuál es el problema? Dijo. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el delito? Esto afirmó Correa, quien además criticó a la fiscal general Diana Salazar y aseveró que el delito lo están cometiendo ellos, debido a que, según él, solo pueden utilizar información relacionada con el caso que se investiga. Yo por eso parezco estar incongruente en la lectura, pero así están apareciendo en las publicaciones. Nos dan dosis que nos exigen una comprensión ya de parte de los lectores, y es fácil asumirlo, ese encargo. Pero de todo esto, la relación Mera Correa y Mera Maguad, Glass, ¿cómo lo resuelves? ¿Cómo lo entiendes, más bien dicho, periodísticamente, mi querido Martín? Creo que eso ya está resuelto desde hace tiempo. Y insisto, esto era una organización cuyo único razón de ser era la acumulación de poder y la impunidad. Lo vuelvo a repetir, era un sistema mafioso, cleptocrático autoritario. Si uno ve no solamente estos chats, sino los correos de Laura Terán, los cuadernos de Pamela Martínez, estos chats, lo que se ve clarísimamente es que había un operativo para controlar absolutamente la justicia, para controlar jueces, para dictar sentencias. Mera era simplemente era el operador de todo este sistema, y lo que se hacía era generar una impunidad total. Es llamativo lo que dice Correa en uno de esos chats cuando le consulta a Mera sobre esos 14 millones en Panamá. Eso lo que quiere decir es que Correa sabía perfectamente que sobre Lenín Moreno habían unas dudas, unas evidencias de unos depósitos, de unos pagos, coimas o como se quiera llamar, y sin embargo él fue su candidato a vicepresidente, que ahora diga que fue traicionado, que no sabía eso, que ni sé qué, es de una falsedad absoluta, y ahí está clarito lo que vemos en los chats. Él sabía quién era Lenín Moreno. No nos pueden tomar como a tontos y decir que no lo conocía. Correa colocaba a Glass como su vicepresidente y a Moreno como su vicepresidente y luego candidato a la presidencia porque él pensaba que eran personas funcionales a sus intereses y creo que estos chats prueban eso. Como que no confiaba en el actual presidente. Si yo te advertí en reiterados. Pues sí, eso parece, ¿no? Sí, eso. Mera debe haber sido muy suspicaz porque su trabajo era precisamente el lidiar con los temas más sucios de todos, ¿no? Entonces, conocemos el cinismo del señor Mera. Es un personaje de qué categoría, Mera. Mire, yo creo que es necesario que hagamos una reflexión que es indispensable ahora que alguna gente dice va a volver a pasar lo de Argentina. Aquí en el Ecuador no es que el presidente de la República actual, ¿sí?,
supuestamente es el contradictor de Correa en términos que Correa es el opositor. No, Correa es el que le instaló en la presidencia. Correa es el que manda emisarios para que hablen en Ginebra. Correa sabía todo lo que, justamente lo que acaba de decir Martín, cuáles eran, digamos, las flaquezas, las debilidades, los aspectos con los que le podían a lo mejor presionar o chantajear al propio presidente en funciones. ¿Por qué no se formó la comisión con la colaboración de las Naciones Unidas? Porque le tenían advertido que lo primero que iban a hacer, a lo mejor, era llevarle las documentación de estos hechos para efectos que la Comisión Internacional, que la ofreció solemnemente el presidente en la campaña y el día de la posesión, el 24 de mayo del 2017, cuando se le afloja el estómago al presidente Rafael Correa, cuando oye de que van a hacer una comisión parecida a la de Guatemala, la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala. Además hay una cosa que es clarísima. ¿Le dio diarrea? Miren, el plan era el siguiente. A los 4 o 5 meses debía excusarse de la presidencia Lenín Moreno por razones de salud. Así presentaron las cosas. Y a los 4 o 5 meses quedaba de presidente el operador de las actividades económicas, financieras y de todo género del propio Rafael Correa. Aquí no estamos olvidando de algo que me parece fundamental. ¿Quién es la persona que le encarga todo a que le dé haciendo a su nombre en función de sus intereses y a lo mejor como su tesorero? Hay un decreto ejecutivo, el número 15, pues, expedido por Rafael Correa el 4 de junio del 2013, apenas dizque es reelecto, cuando yo pienso de que hubo un proceso electoral fraudulento para la supuesta reelección y fraudulento para la Asamblea Nacional. Y yo le puedo demostrar aquí documentadamente cómo es que hay como 1.300.000 votantes fantasmas. ¿Cómo es que hay votantes que han muerto y están votando, que salen del cementerio como zombies, van, votan y regresan a dormir en el nicho a la noche? No, señor, aquí todo es una chacota. ¿Cómo es que hay 278 partidos políticos si solo 21 de ellos a 200.000, que es el promedio nacional mínimo básico? Estamos hablando de 4.200.000 firmas. Y los 257 partidos y movimientos, ponga que se requiera 7, 8 millones de personas. El Ecuador es el único país del planeta que tiene más militantes, más afiliados, más adherentes que el número de personas mayores de 16 años. En la última campaña electoral, en esta última, solo podían haber 13.400.000 votantes. Óigame, si es que Ecuador tendría 20 millones de personas. Indíqueme cómo es que las 4 provincias más numerosas del país se reparten. Guayas, Pichincha, Manabí, Los Ríos. 2 provincias para el correísmo y 2 provincias para el Partido Social Cristiano. ¿Y cómo es que el Consejo Nacional Electoral es ilegítimamente conformado? 3 de los 5 violan el artículo 210, inciso 3 de la Constitución. Pero ¿qué es lo que le encarga al señor justamente Glass, el presidente Correa? Mire, le encarga que todo lo que tiene que ver con los ministerios de electricidad y energía renovable, recursos naturales no renovables, telecomunicaciones, sociedad de información, agricultura, etcétera, etcétera, se hace cargo Jorge Glass. ¿Por qué? Porque él le delega. Y una cosa adicional es que aquí hay que pedirle a la señora fiscal. Nadie está en contra de las cosas que ella pueda hacer bien. Yo creo que es una obligación de los ecuatorianos de colaborar, pero ella tiene que hacer las cosas bien. Mire, aquí hay 2 cosas que hay que investigar y que ella la puede hacer inmediatamente. 1, averiguar los sistemas y los procesos electorales. Yo voy a preparar un texto de ayuda a la señora, a la doctora Salazar. Porque aquí tiene que el país saber que hubo fraude electoral para las mayorías legislativas. Y las mayorías legislativas, producto del fraude, aprobaron las leyes que aprobó Correa para entregar el petróleo, las minas de oro, las minas de plata, las minas de cobre, los puertos marítimos. ¿Ahí salió usted perjudicado? ¿Perdón? ¿Ahí salió perjudicado usted o alguno de sus amigos? En el caso, yo no he tenido... No ha estado en los torneos. No he estado en eso, pero además quiero desde este momento advertir, todo lo que haga el señor Santiago Cuesta es ilegal y es nulo. Y puede ser motivo de impugnación y si es necesario lo vamos a presentar nosotros. ¿Y eso es tenerle bronca a Cuesta? No, señor, yo no le tengo ninguna bronca. No, nunca he tratado con este caballero, nunca he utilizado un solo adjetivo, nunca utilizo. Nunca no. Pero yo quiero demostrarle lo siguiente.
¿Por qué jurídicamente él no puede desempeñar justamente la función que es parte del Comité Coordinador de Gestión Delegada? ¿Por qué no puede? No puede porque la Constitución en el artículo 232 dice: no podrán ser funcionarias, ni funcionarios, ni miembros de organismos directivos de entidades que ejerzan la potestad estatal de control y regulación quienes tengan intereses en las áreas que vayan a ser controladas o reguladas o representen a terceros que los tengan. Está clarito. Aquí tengo yo lo que la Presidencia de la República del Ecuador... Pero él es vendedor. Mande. Él es vendedor. Pero perdóneme, este rato es el vendedor, pues, pero antes era el que decide debe ser alguien. Paul Manafort. El comprador era Paul Manafort. El representante de las compañías chinas. Permítame que le lea porque la gente tiene que saber. Expreso, martes 21 de noviembre del 2017, página 2. Presidencia explica cita con ex asesor de Donald Trump, el jefe de campaña de Trump, que está preso por lavar moneda, por si acaso. Dice que la explicación en 13 líneas, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia confirmó la reunión que el mandatario Lenín Moreno sostuvo con Paul Manafort, ex titular de la campaña del presidente Donald Trump y acusado de lavado de moneda, de dinero. La cita, según la versión oficial, se había dado tras la victoria del balotaje del 2 de abril, aunque no se confirma la fecha exacta. Y dice, entre comillas, por favor, oigan esto: Santiago Cuesta solicitó que el presidente Moreno recibiera una delegación de una empresa china que había expresado interés en adquirir un porcentaje de las acciones de la Corporación Nacional de Electricidad, dijo la SECOM. En esa delegación estuvo Paul Manafort en calidad de inversor. La propuesta, añade el comunicado, fue rechazada, etcétera, etcétera. ¿Quién es el gestionador? El lobista de los grupos de compra de los bienes públicos. Pregunto, ¿no es el señor Santiago Cuesta? ¿Cumple o no entonces la prohibición expresa que no pueden ser funcionarios quienes tengan intereses en las áreas que vayan a ser controladas o reguladas o representen a terceros que las tengan? Yo no tengo nada en contra de este señor. No he sido perjudicado porque no quiero comprar nada de los bienes públicos. Lo que sí van a ver ahora es que nos van a ver pelear porque no se van a llevar este país. Este Ecuador bendito tiene dueños, esta patria tiene quien le quiera. Y vamos a pelear porque no van a llevarse la riqueza de la República. Gracias, como si Diego. que no hubiera quien defienda al país. Ok. Una cosa que también me ha llamado la atención, entregado que fuera este reporte por alguien que conoce a Laura Terán, la asistente de Pamela Martínez. Pamela tenía un sobrenombre en los chats, o sea, un sobrenombre, un apelativo chatista. Se llamaba Jesús, yo confío en ti. Entonces hay una muestra de esto que ayer me entregaron. En un chat dice, la Laura le dice, en este caso la Pame, pero que es listo. Jesús, confío en ti. Y debo ir para guardar en el cajón de adentro. Jesús, yo confío en ti. Las copias que le estoy devolviendo. Claro que sí, doctora. Entendido. Jesús, yo confío en ti. Le envío también 1,200 para que depositen a cuenta de Cristina. Lauri, listo. Listo pan, le dice ella, no le dice a Jesús, confía. Listo pan. Jesús, yo confío en ti. ¿Qué corresponde a los siguientes abogados? Jesús, yo confío en ti. Le detalla nombre, registro y monto de la deuda a Lauri. Y a Pan, le dice ella. Pero ella no le dice, sí, yo soy Pan, no. Le dice, Jesús, yo confío en ti. Le dice por escrito, naturalmente, son chats. Jesús, yo confío en ti. Angelina Veloz. Marta Zamora. Laura le responde, ya Pan. Jesús, yo confío en ti. Wilson Zamora. Sí, Guerrero.
Néstor Arbito. Listo, doctora. Ya tomé nota. Jesús, yo confío en ti. Ya sale Sebas para allá con todo el paquete pan. Jesús, yo confío en ti. La prioridad del depósito es importante. Jesús, yo confío en ti. Pues solo tenemos hasta mañana para pagar Lauri. Ok, entendido. Pan. Jesús, yo confío en ti. Otra cosa, a Nikita hay que enviarle lo siguiente digitado. Este lenguaje utilizaban hasta en los chats. ¿Qué te dice esto? ¿Cuál es la que exhibe mayor temor? Entiendo que Jesús confío en ti, ¿no? No, yo creo que está clarísimo. Yo creo que ahí lo que existe es un lenguaje, una forma de comunicación evidentemente de una organización delictiva que no tiene nada que ver con la forma en que supuestamente deben comportarse en funcionarios públicos que tienen que someterse a leyes, reglamentos, protocolos, ética pública en general, ¿no? Todo es oscuro, todo es bajo la mesa, y eso es lo que se está retratando en ese Imagínate, ese correo, ¿no? Martín, que uno de los chats importantes conoce Laura Terán y que Fernando Villavicencio resaltó en últimas horas la entrega de una empresa china petrolera que entregó dinero al gobierno de Correa. Esto es lo que dijo Fernando Villavicencio. Es importante que Laura Terán le pregunta, Lauri, el señor Daniel Cao, ¿le preguntaste a Daniel Cao sobre el dinero faltante? ¿Cuál es el dinero faltante? Es decir, si hay un dinero faltante significa que ya hubo la entrega primera de dinero. ¿Quién es Daniel Cao? Daniel Cao, Gonzalo, amigos que nos escuchan, es el representante de la mayor compañía china en este país que se llama CNPC, la matriz de Andes Petroleum, operadora de Tarapoa, y la matriz de Petrochina, la empresa que se lleva 300,000 barriles diarios de petróleo para pagar la deuda externa contratada con los bancos chinos. ¿Cómo no va a ser importante para los ecuatorianos que la defensa de Laura Terán pueda visibilizar públicamente, judicialmente, qué pasó con la entrega de dinero de sobornos de Petrochina al gobierno de Rafael Correa? Hay también un audio de chats entre Correa y Mera. ¿Cómo es esto? ¡Atención! Tan solo 3 meses después de que Lenín Moreno asumiera el cargo como presidente de la República, los roces entre sus entonces compañeros de militancia se hacían cada vez más evidentes. Fue el 1 de agosto de 2017 que la Contraloría General del Estado dispuso la ejecución de un examen especial a la deuda pública interna y externa, uno de los primeros cabos sueltos que dejaba la administración anterior y que revelaba un complicado panorama económico para el Ecuador. En las 63 fojas extraídas del teléfono celular del exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, se devela la preocupación de los altos mandos del correísmo. El mismo día que el contralor Pablo Celi anunciaba el examen, el expresidente Rafael Correa le enviaba un mensaje a su exsecretario jurídico. Lo tengo, señor presidente. Le comento que Mae Montaño y Guillermo Lazo presentaron un oficio exigiendo auditoría. Lo que hizo el contralor es adelantarse a esos pedidos para que esa auditoría tenga como antecedente el anuncio de Lenín. Esto nos ha dicho el contralor. Creo que con eso no les damos ventaja a esta gente. Mensaje de Pepe. La aparente justificación que desde la Asamblea Nacional le llegaba al exmandatario. Alexis Mera se limita a señalar. Mensaje cojudo. Ambos, Pepe y Pablo, juegan a 2 bandas. Mensajes cortos que evidencian la irritación de exfuncionarios que de a poco empezaban a perder su poder. Además nos cree idiotas. No descartemos que Pepe le haya ofrecido algo. Ha demostrado demasiado interés en el caso. 4 días después, su inquietud se centra en los cuestionamientos a obras emblemáticas que eran manchadas con aparentes casos de corrupción. ¿Leíste la grabación del tema Poliducto? Tú puteando por los incrementos de precios y el bolsón de Jorge aceptando el incremento a 540 millones. Qué difícil defenderlo. Correa le asegura no haberlo leído y le resta importancia. Mera objeta. No me refiero a que sea grave,
me cabrea su lenidad. Recuerda cómo te indignaste por el incremento a 546 millones y el Bolsón acepta. Días más tarde la conversación continúa. Esta vez aseguran que uno de los suyos pide prisión por el caso. Dicen que Pepe anda presionando por la prisión de Jorge por este tema. Correa le escribe lo siguiente: hace rato, ese tipo está loco. La mente detrás del correísmo, a quien todos sus altos funcionarios consultaban, debía estar al tanto de todo, en especial aquello que podía convertirse en un problema. El mayor de ellos, el caso Odebrecht. Entre sus mensajes quedó registrada una consulta. Curiosamente, quien la solventa figura en la actualidad como asesor 2 del Consejo de la Judicatura, Esteban Yepes. ¿Me puedes pasar el decreto de expulsión de Odebrecht? Yepes le responde y Mera le hace una segunda pregunta. ¿Qué fiscal maneja el caso Odebrecht nuevo con Polit y compañía? La respuesta es concisa: el despacho del fiscal general. Estos son solo algunos de los cientos de mensajes que dan fe del intento por mantener a un partido político acorralado por su pasado. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Excelente trabajo, Daniela, en Teleamazonas. Bueno, pero no ha pasado nada pues, hasta este momento. El lenguaje que ya comienzan a utilizar a partir de esas fechas ya es relajoso, es un léxico bastante complicado, ¿no? Es porque ya la crudeza de la situación de ellos comienzan a examinarla propiamente ellos mismos como grave o algo por el estilo. ¿Qué comentario te merece, Martín? Creo que aquí se evidencia que no tienen ya un libreto preconcebido o cuidadoso. Un libreto que pueda demostrar algún tipo de seguridad de las cosas que están diciendo. Es la evidencia de un, digamos, de alguna forma, de un ejército en retirada, en desbandada, ¿no es cierto?, sin ningún orden. Un ejército ya relajoso, pues, ¿no? Ya en estado de descomposición absoluta, de abandono de sus puestos, de desconcierto total. El tono de Correa, incluso de ya estar desarmado, ya sin mayores instrumentos, ¿no es cierto? Creo que tenemos que agradecerle al señor Mera los adjetivos y los nombres que pone a varios de sus compañeros, ¿no es cierto? Creo que le pone... Para una chuma ha sido alhaja. Le califica de alguna forma a estos personajes y lo hace, y lo curioso es que es del interior de su propia organización que vienen estos nombres, estos calificativos, ¿no? Pero sí, me da la impresión que los chats lo que revelan es que hay un estado de desesperación y de indefensión que ya no pueden hacer mucho. ¿Y a usted qué le parece, Diego? Yo creo que son falsas alarmas. Diría que son nerviosidades que evidentemente no compaginan con la realidad. Perdóneme, no hay un solo juicio de peculado, ni uno. Habiendo, mire... ¿De quién es la culpa? Perdone, porque hay que también precisar... Me parece que la Fiscalía, pues la Fiscalía no actuaba antes. El artículo 609. Todavía no es hora, dice la... Miren, perdóneme. La ministra. Son 2.369 millones de dólares gastados en la refinería de Esmeraldas, cuando la Chiyoda, que es la que construyó, ofreció la repotenciación en 187 millones. Allá hay 2.166 millones de dólares. Ahora dicen que ya no son 1.507, sino 1.528 al aplanar el terreno para la pista, para las avionetas que se lleven la droga, que allí no hay ninguna refinería. Fernando Villavicencio hizo una denuncia de los $4 por barril, de los 300,000 barriles diarios. Estamos hablando de $1.200.000 cada día. En 365 días son 438 millones. Y en 8 años estamos hablando de más de 3.500 millones. Carlos Pareja Yanuseli dice que eso es cierto.
no hay juicio de peculado, perdóneme, no han recuperado un centavo, pero hay cosas como las siguientes. En la revista Vistazo y en otras publicaciones sale el regalo, porque dice que le dio de regalo $5.700.000 el señor Topic al tío, a Ricardo Rivera. Óigame, cuando usted era joven y éramos jóvenes nosotros, había un famoso escándalo que le ha regalado, sí, un anillo de diamante Richard Burton para Comercial Elizabeth Taylor, que valía $50.000. Pues señor, $50.000. ¿Qué es $50.000 al lado de un regalo de $5.700.000? ¿Qué será? Porque baila apretado el bolero, que inventó algún nuevo paso de la cumbia, que se volvió ñato, no sé qué cosa. Pero ¿cómo es posible que no averigüen? ¿Cómo no averiguan que existe una red, óigame, de cable submarino que se pasea por Caribe, llega hasta frente a Salinas, a Punta Carnero, y no averiguan? Pero ¿qué pasa en el Ecuador, por favor? Mire, existen denuncias como, por ejemplo, costaba $97 millones cuando estaba Lucio Gutiérrez en el poder para justamente guardar el gas. En el caso digamos, que estaba antes en los buques frente a la isla Punac. Luego, cuando inauguran el proyecto Monteverde, sí, dicen que ha costado 600 millones, 503 millones de dólares. En Argentina hicieron un escándalo con los cuadernos del viceministro de Debido, que eran de 130 millones, que han dejado en un convento 8 o 9 millones de dólares. ¿Qué es eso al lado de lo que significa? Mire, hay las denuncias que hace el Banco Interamericano de Desarrollo y que hacen organismos de análisis vinculados a la Unión Europea, que hablan de 70.000 millones de dólares. ¿Por qué no le dan el 10% al que ayuda a ubicar el dinero? Yo pregunto, ¿le interesará o no el 10% a un funcionario bancario, por ejemplo, de Rusia, de China, de Irán, de cualquier paraíso fiscal? ¿Le interesará o no ese 10% a personas que incluso pudieron haber colaborado para poner ese dinero y que son parte, por ejemplo, de bufetes jurídicos internacionales? ¿Por qué no quieren hacer nada? Pareciera que hay que aplicar el viejo aforismo que entre bomberos no se pisa la manguera, entre cura la sotana, y parece que entre estas gentes los contratos, perdóneme. Esto es algo escandaloso. Óigame, de aquí a 10, 20 años, si siguen las cosas como están y no recuperan nada y todo está bloqueado y todo está chantajeado, dirán que esta generación ha sido de los inútiles, de los incapaces. Dirán que la de los abuelos y de los bisabuelos, tales y cuales, que se dejaron robar en las narices y no ha pasado absolutamente nada. Aquí habrá que tomarse el poder. Habrá que sacarles a los que están queriendo que las leyes permanezcan. Nadie quiere cambiar las leyes del correísmo. Ni Nebot, ni Lazo, ni el Partido Social Cristiano, ni Creo, nadie. Están de acuerdo con las leyes antinacionales, con las leyes para subastar el patrimonio social y nacional. Seguramente ellos dicen, estos nos benefician. Claro, pues que les beneficia, si es un emperador a plazo fijo. El presidente de la República puede cambiar todos los directorios de todas las empresas públicas del país. Artículo 5 de la Ley Orgánica. ¿Para qué vamos a cambiar? Ellos cómo van a querer cambiar, pero hay que votarles a todos, pues. ¿Tú qué crees, Martín? ¿Por qué no lo hacen? Yo creo que aquí hay, en efecto, como dice Diego, existe un circuito de intereses y de que no sabemos dónde comienzan y dónde terminan, ¿no es cierto? Creo que cualquier sector, por ejemplo, si hablamos del sistema autoritario, creo que existen sectores interesados en llegar al poder a los que les convendría mantener un sistema de autoritarismo. Por sus respectivos estilos, dices tú. Obviamente, y porque así es como conciben el ejercicio del poder. Entonces creo que en la perla. El que haya, por ejemplo, el consejo de participación, por ejemplo, yo creo que hay grupos que les encantaría tener un consejo de participación y control social en el futuro cuando estén en el poder, y por eso no existe una dinámica realmente fuerte en todo el país para echar abajo ese organismo. Aquí hay un sistema perverso del que pueden y seguramente desean beneficiarse grupos que tienen puesta la mirada en llegar a la presidencia y al poder de este país. ¿Cuánto les agradezco, Martín Pallares, queridísimo compañero? Muchísimas gracias, don Diego Delgado. ¿Un final me está pidiendo? Mire, sí. Yo creo que han instalado un sistema fascista en el Ecuador que van desarrollando. Mussolini se apoderó del órgano legislativo de Italia
en 1924 y jamás se dio el poder hasta que lo fusilaron el 28 de abril del año 1945. El fraude lo hizo el día 6 de abril de 1924 y hay una famosa denuncia de Giacomo Matteotti, el que lo mataron, y el pueblo italiano asistió al entierro arrodillado en las veredas porque sabía lo que significaba la denuncia de Matteotti. Y después Adolfo Hitler hizo otro fraude cuando ilegalizó a los medios de comunicación y a los partidos de oposición y todo lo demás el día 5 de marzo de 1933, luego de la quema del Reichstag. Y nunca más se dieron el poder y nunca más se dieron el control del órgano legislativo y de las instituciones. Permítame, hoy en el Ecuador, con sistema electoral trucado, turbio, fraudulento, controla 74 de los 137 asambleístas. ¿Usted a cuántos Adolfos ha cuantificado? Aquí hay tres, cuando menos, tres correas, llamémoslo así, de la versión criolla. Uno, el que está en Bélgica. El otro, el que le encubre desde Carondelet, y el bigotón que quiere ser poder con los sistemas electorales trucados que existen en el país. Estamos buscando la verdad. Señoras y señores, manténganse en nuestra sintonía porque Quito retrocede como urbe moderna. ¿Cuál es la agenda urgente que requiere la ciudad más querida por los ecuatorianos? Inicio de espacio promocional y publicitario.